Y bueno, pues la clase pasada, habíamos revisado lo que más o menos es capacidad y bueno, el concepto de capacidad y que englobaba más o menos. Entonces, en esta ocasión, me parece que solo vimos el documento. Ustedes díganme si sí vimos algún video ese día o no vimos el video. ¿No? Ok, bueno, entonces ese día vimos el documento con la definición de lo que es capacidad, con, con algunos conceptos incluso del plan de estudios, me parece. Y y toda esta situación. A ver, voy a ver si sigo viendo. Ajá, sí fue lo que vi. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita lo que es el video de capacidad y a qué a qué se refiere para completar un poco más los conceptos que ya habíamos manejado en la clase pasada. Hemos dicho que Maritza ha combinado 4 capacidades para el logro de un propósito específico. Una de ellas es la de interactuar con todas las personas. Otra, hemos dicho que Maritza ha combinado 4 capacidades para el logro de un propósito. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta parte. El logro de propósitos específicos. Entonces tenemos en primera instancia que maneja conflictos de manera constructiva, que es lo que hemos estado relacionando con el tema de inteligencia emocional, no sé si se acuerdan. Construye normas y asume acuerdos y leyes. Esta es una forma igual asertiva de podernos comunicar con quien sea, ya sea con superiores, con pares, con lo que ustedes puedan ir asociando. Delibera sobre asuntos públicos. En este aspecto que es, bueno, de que puede manejar estas situaciones. Y lo de interactúa con todas las personas. Entonces, bueno, que eso es una facilidad que ella tiene en este aspecto, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos o propósitos son en esencia, capacidades que tiene la persona o el alumno o la persona en general, ¿no? Entonces, nosotros vimos anteriormente el tema de competencias, perdón. Adelante. Sí, de competencias y ahorita estamos viendo capacidad. Ok, entonces para que lo vayan relacionando con este aspecto. Entonces manejamos estos 4 aspectos, ¿no? Manejo de conflictos, construcción de normas, deliberar sobre asuntos públicos e interacción con las personas. Entonces vamos a ir, me parece, primero con lo que es interactuar con las demás personas. Propósito específico. Una de ellas es la de interactuar con todas las personas. Otra, la de construir normas y asumir acuerdos. Otra, la de manejar conflictos de manera constructiva. Y una más, la de deliberar sobre asuntos públicos. En efecto, las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son de diversa naturaleza, conocimientos, habilidades y actitudes que las personas pueden emplear para afrontar eficazmente una situación determinada. Entonces tenemos que, bueno, la capacidad deriva de este tipo de recursos para actuar de una manera a nivel competente. Entonces tenemos que no solamente las capacidades están relacionadas con estos aspectos educativos o académicos, sino con conocimientos, habilidades y actitudes que presentamos frente a los demás.
este tipo de conocimientos, habilidades y actitudes tiene que ver con lo que mencionaban anteriormente, de poder relacionarnos con las personas, de poder actuar sobre normas y leyes, espacios públicos, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver. Aprender a interactuar, por ejemplo, nos sitúa en el terreno de las habilidades sociales, pero además demanda conocer los derechos de las personas. Aprender a manejar conflictos de forma constructiva, por ejemplo, también exige el desarrollo de habilidades sociales como la asertividad y la empatía, tanto como las estrategias para afrontarlos. Maritza también ha puesto en juego determinadas actitudes en esa situación. Habían varias actitudes posibles como reacción a la interferencia de su compañero: desaprobación, resentimiento, indignación, indiferencia, sumisión, pero finalmente eligió confrontarlo con amabilidad y firmeza. Las actitudes son disposiciones subjetivas para actuar de una cierta manera, a favor o en contra de una situación específica. En este caso, Maritza eligió la actitud más apropiada para recuperar el control de la situación sin agudizar el conflicto, respaldándose además en el consenso del grupo. Bueno, entonces, si se dan cuenta, las capacidades están más relacionadas con estos aspectos de habilidades y relaciones con los demás, no precisamente con los aspectos escolares, ni mucho menos, aunque a veces así no los han manejado. De igual forma, el presentar actitudes o delimitantes frente a estas situaciones hace que nosotros desarrollemos estas capacidades. Entonces, tenemos como capacidad lo siguiente. Bueno, a través del video, ustedes van a relacionar diferentes aspectos. ¿En cuestión de qué? De diferentes ejemplos. Capacidades sociales, como lo decíamos en el video. Capacidades de leyes y normas. Y capacidades, obviamente, a nivel académico. Entonces, si ustedes me pueden poner un ejemplo de cada una para que pudiéramos continuar con esta parte, teniendo en cuenta lo que son las capacidades. No sé si quedó claro. ¿No? ¿Sí? ¿No? Me van a poner ejemplos de distintas capacidades: capacidades sociales, capacidades académicas y capacidades de reglas y normas. Capacidades de reglas y normas. ¿Cuáles serán las sociales? Sociales, académicas y de leyes y normas. En el video, pues obviamente estaba como que la niña ahí que aprendió a socializar, que tomó actitudes referentes a a una situación, perdón, o así. Ustedes lo van a hacer, obviamente, con otros ejemplos. Puede tener capacidades físicas. También, sí, Puede sí.
Solo que, o sea, sí está bien, solo que recuerden que también, o sea, las físicas y las intelectuales son las más sonadas, ¿no? Y las otras no tanto. Por eso estamos abordando eso. O sea, está bien, si tú quieres ponerlas, está bien. Esto no sé, un chavo arquitecto, pues sí, la- Ajá, sí, pero me desarrollas tu ejemplo, ajá, como lo estás haciendo, ajá. No nada más de, su capacidad física es hacer ejercicio y ya, sino desarrollas a lo mejor el motivo y cómo ha desarrollado la capacidad. Ah, ok, pero Sí. entonces ponemos uno de cada uno de los tres que nos Ujú. faltan. Sí, uno de cada uno. Es de las que tenemos nosotros probadas. Si quieres, pues si se les ocurre esa, sí. Pues sí, ustedes pongan ejemplos. Si son de ustedes, pues adelante.
¿Ya acabaron? No. El libro también puede contar como Física. Física. Que ya terminó. ¿Ya? Ok. Entonces, Ángel, ya terminó. Empezamos contigo, ya no somos así, ya por
¿En qué? Está bien fácil. Bueno, a ver, dime los otros y ya te digo. Ustedes, para usted pueden ofrecer la efectiva para las personas que tienen la capacidad de evaluar fácilmente y comunicarse. Ok. ¿Qué otro era? Y a la derecha, Ajá. cuando una persona tiene mejor creatividad, autoridad, iniciativa, valores y responsabilidad laboral. Ok. Muy bien. De leyes y normas, pues es muy fácil. Ante la sociedad o así hay algunas normas, por ejemplo, para no caer en caos, una norma social es el uso de los semáforos. Imagínate, sería todo un caos si no siguiera tanto el peatón como el conductor, ¿no? Joana. Capacidad de Ujú. Ujú. Jenny. Desde el lugar a una persona que tiene alguna discapacidad. La académica es cómo eres con tu grupo de amigos y por ejemplo, cómo pides algo de Marina o de normativas de respetar actividades privadas o pueden ser agentes, o cualquier otra cosa. Exacto, justamente son ese tipo. De lodos, bueno, pasa Arturo. En capacidad social, existe habilidad empática Ajá. para poder entender y comprender lo que los demás sienten, para así relacionar y actuar de manera adecuada. En la académica puse lo que es aprender a aprender, para interpretar la información y conocimientos de forma personal para tener un buen aprendizaje. En convivencia puse tener en cuenta leyes y normas, digo, no leyes y normas, puse convivencia, para tener en cuenta leyes y normas para una buena convivencia sana y de conflictos. Ok. Y yo puse 3 de física, soy mal. No, sí, a ver, dicho, pues es igual una capacidad. Bueno, en primera puse la de resistencia, Ajá. porque es la capacidad física que te permite para realizar o soportar algún ejercicio a mayor o posible. Ok. Digo, la de fuerza pues, es la capacidad para mover el cuerpo, pensar el músculo y ser resistente. Ok. Y la de eléctrico para poder, porque vendría siendo pues, el peso de algún objeto, cuyo su peso es mayor a alguna persona o menos. Ok, nada más pusiste físicas, entonces. Okay. Bueno, nada más, bueno, piensa en otras como las que dijeron tus compañeros, Okay. para que reafirmes esa parte. Disha. En las académicas, estamos en una sola tarea y reglas normas tratar a las personas con respeto. Gracias. Bueno, entonces estos son los diferentes tipos, los diferentes tipos de capacidades respecto a algo más allá como lo físico, lo académico, ¿no? Que generalmente lo decimos. Pues es muy capaz, es muy inteligente, etcétera. Pero hay otras capacidades que efectivamente a muchos de nosotros nos hacen falta, por ejemplo, a nivel social, como lo que decía, no, a nivel de reglas y normas, ¿no? Como lo que decía Jenny.
¿Cuántas veces en el autobús, en el metro, donde sea, no sé, bueno, no es que sea fuerza, pero hay ciertos lugares destinados para las personas con discapacidad, embarazadas, adultos mayores, etcétera, y pues mucha gente no lo respeta, ¿no? O sea, no se levanta cuando ve esta situación y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas capacidades son importantes de resaltar porque pues son las que nos hacen funcionar como sociedad en general y evitar algún tipo de conflicto. Entonces, tenemos en cuenta esta inteligencia emocional dentro de las capacidades. Por otro lado, tenemos, no, cerré esto. Bueno, ya. Por otro lado, tenemos las habilidades, perdón. Ay, espérenme. Ok, tenemos los principales, bueno, otro tema que se llama enseñar a pensar. Entonces, en este aspecto, tenemos la definición de enseñar a pensar. ¿Ustedes qué crean que es enseñar a pensar? Porque es evidente que todos somos sujetos pensantes, ¿sí? Pero el término de enseñar a pensar o por qué crean que está esta frase de enseñar a pensar, si bien todos pensamos, pero todos somos racionales o todos pensamos así, no. Bueno, como ejemplo, sería como hay algunos temas que algunos compañeros no entienden y tú sí lo entiendes, entonces puedes enseñarle y eso ayuda a que entiendan, ayudar a que Ok, facilitas, ¿no? Como una herramienta para poder. Ok, ¿alguien más tiene algo? ¿Sí? Como una herramienta, un proceso para poder tener así que un orden y un pensamiento más racional. Exacto, igual. Como les decía, ¿no? Todos pensamos y todo el tiempo estamos pensando. Cuando nos dicen, ¿en qué estás pensando? Y decimos en nada, eso es mentira, porque todo el tiempo estamos pensando en algo. Entonces, como dice su compañero, una cosa es pensar a nivel raciocinio y otra cosa es andar pensando en X cosa, ¿no? No sé, puede ser que estemos aquí divagando en otras cosas, pero puede ser que en otra situación sí estamos pensando racionalmente. Entonces, enseñar a pensar como bien dicen, es una herramienta que nos va a ayudar. así yo como Ande. me dijo creo que no va a poder explicar la comunidad, pero sí, le puede enviar cualquier tarea que igual como que si va a estar presente la persona. Siempre que la Ok, gracias. Sí. Ah, sí, es cierto. Antes de pasar con este tema, les voy a pedir de favor, en la semana 10 aparece una actividad que se llama decálogo. Ese no, o sea, sí, es como un favor de ustedes hacia mí, porque no se los voy a contar ni nada, sino que necesito, por favor, que me ayuden con eso. Son una serie de 10 principios que se supone que yo estoy tratando de implementar. Si no se complementan los 10, pues para eso es, para saber si lo estoy haciendo o no. Entonces ustedes van a subrayar con negritas o subrayar en color si es que esas cosas se cumplen, son 10 cosas. Entonces ustedes lo van a poner y pues ya, o sea, solo sean honestos, no importa si hay algunas que no se cumplen, porque para eso quiero ver, ¿no? Qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple en esta clase. Las instrucciones de todos modos están ahí. ¿Tienen alguna duda? Me dicen, o si no le entienden algún principio, me dicen, pero nada más es que ustedes subrayen con negritas o con color, como ustedes quieran, y ya me lo hagan llegar en esta semana. Creo que se cierra el jueves o el viernes, no me acuerdo, creo que el viernes. Entonces, para que yo tenga en cuenta eso. No importa que lo que pongan, solo no voy a decir, ay, quién puso esto y quién puso lo otro, solamente quiero ver que se cumple y que no se cumple. Por favor. Entonces, bueno, ya pasando a lo que estábamos de enseñar a pensar, pues sí, ¿no? Es una herramienta que bueno, que se utiliza para obviamente llegar a este nivel de raciocinio y ejecutar de una forma más amplia estas funciones. De todos modos, vamos a ver el siguiente video que nos va a ayudar a comprender un poco más lo que es enseñar a pensar y cómo lo podemos ejecutar. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. La educación trabaja básicamente para dos objetivos.
El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puedo operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, bueno, en este aspecto, no sé si alguna vez yo les dije o no, pero si, por ejemplo, yo les proporciono un material, en efecto, ustedes, bueno, eso lo vimos, me parece que un poco en pensamiento crítico, o lo vieron ustedes en pensamiento crítico, de que, bueno, pues obviamente necesitan depurar información y ver si les sirve o no les sirve, y obviamente, pues no creer todo, ¿no? Si yo les proporciono un material, obviamente luego con la intención de que lo revisen, de que lo tomen lo importante, pero si en algún aspecto ustedes notaran que tienen otra aportación o notaran que funciona más a lo mejor otro tipo de material, pues lo pueden hacer evidente en la clase. Entonces el hecho de cuestionarse todo a nivel clase, a nivel alumno docente, pues es parte de aprender, perdón, de enseñar a pensar. Como lo dice, su autonomía les va a permitir saber qué toman, qué dejan y si puede haber un aporte extra. Y aquí lo tenemos, ¿no? En la toma de decisiones, en conocimientos nuevos y resolución de problemas, que era lo que igual veíamos en inteligencia emocional, la resolución de problemas. Entonces, básicamente, enseñar a pensar incluye todos estos aspectos. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que existe trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de un nuevo canal. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, he pensado... Entonces, bueno, pues ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Hay diversidad de información, cada uno va a decidir si lo toma o lo deja. Obviamente ya en esta cuestión más personal, ¿no? De que si veo tal teoría y me la creo o no me la creo, o bajo qué argumentos, etcétera, ¿no? Entonces, es tener este tipo de pensamiento crítico para decidir qué hacer con toda esta información que nos llega. Los críticos quieren el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entienden, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta cierta. ¿De qué habla la perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarían a la luz de la información disponible? Siéntanos en círculo y genera debate en todas las temáticas que se exponen en cada actividad. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. El otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencia. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías de ustedes. No sabes que en el futuro uno de sus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio. Entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender el problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizar los productos. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas por los que volverán a aprender en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores
privilegian el debate y el diálogo sobre el traspaso de contenidos. No es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse externos frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de sus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toma, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usa el pensamiento deductivo cuando pide a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basado en un conjunto de evidencias, concluir que el segundo hermano porque había dicho que tenía un solo hermano mayor. Por ejemplo, el pensamiento inductivo y deductivo ya lo revisaron. ¿Sí, no? Sí, lo revisaron antes de que yo viniera. Lo revisaron con la maestra Eric. Sí, lo revisaron. Ya no se acuerdan de qué es el... Sí se acuerdan. Sí les dije. A ver, Jenny, ¿de qué hablas? Ajá. Ajá. Ay, creo que era el pensamiento o eran las ideas que tú formulabas a través de los que ya tenías. Eran unas exposiciones sobre el mundo. Sí, es parte de las ideas que ya tiene sus conocimientos, pero parte de lo particular a lo general. Y el deductivo, parte de lo particular general. Ajá, viceversa. Entonces, es por eso que este tipo de pensamiento sí nos sirve, por ejemplo, si estamos debatiendo algún tema o discutiendo algún tema, pues muchas personas dicen, no, sí es esto porque sí, y de ahí no sacan ningún argumento, ¿no? Entonces, estos dos tipos de pensamiento que nos dice su compañera, nos permiten ir avanzando, sacar estos argumentos, volver a estos y sacar como estas cartas para fundamentar nuestra opinión. Si no tenemos estos tipos de pensamiento, pues en efecto no vamos a tener que decir ante lo que nos están refutando. Y nosotros tampoco vamos a tener cómo defender nuestra postura. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De estas tres afirmaciones. Nos vamos a regresar un poco para que puedan ver qué es lo que el ejercicio que está haciendo. Determinar la naturaleza de las basado en un conjunto de evidencias, concluir que el segundo hermano porque había dicho que tenía un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las están son. Es el método que usa las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Y buenos profesores, pensadores críticos, capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo. Una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. Entonces eso era lo que les decía, o sea, no precisamente como todo lo que nosotros les damos, o sea, sí, obviamente es con la intención de que esté bien, pero pues si ustedes tienen algo que aportar o algo en lo que no estén de acuerdo, pues siempre va a ser importante. Bueno, al menos para cierto tipo de profesores. Hay profesores que no están abiertos a esto de recibir opiniones o una crítica a nivel constructivo. Entonces, siempre y cuando ustedes tengan esa oportunidad de ofrecer una opinión o de cuestionar la información, háganlo para que también ustedes puedan
revisar qué tan ideal es la información que les están dando. Entonces, bueno, eso es en cuanto a enseñar a pensar. De aquí no, se deriva una teoría que se llama teoría de Margarita y es de, obviamente, de Margarita de Sánchez. Entonces, aquí tenemos, pues, esta teoría que es precisamente de HP y se llama Margarita de Sánchez, es la teoría de Margarita y tenemos que, ella es ya contemporánea, ¿por qué? Porque es de 1929 y fallece en 2008, entonces es muy reciente, es una autora contemporánea y bueno, pues es de origen venezolano. Ella fue química industrial y fue profesora de educación secundaria y normal en las materias de matemáticas y física. Ella, como datos igual bibliográficos, fue máster en física y doctora en enseñanza de ciencia en la Universidad de Texas y obtuvo ese título en 1975. Ella fue directora de una fundación y bueno, pues esta todavía funciona en Caracas, fallece igualmente en Caracas en 2008. Tenemos algunos antecedentes de su teoría. Cuando esta doctora era profesora de física, notó ciertas dificultades en sus estudiantes de secundaria para poder comprender las explicaciones y resolver los problemas. Entonces era un poco de lo que nos decía su compañero, ¿no? De qué es enseñar a pensar. Pues si alguien no entiende un tema en específico, proporcionar estas herramientas para poder hacer que entiendan un poco mejor. Entonces es lo que básicamente nos decía su compañero, que si alguien no entiende tal cual, pues uno le puede facilitar de forma explicativa. Entonces esta autora detectó este tipo de problemática en sus alumnos de secundaria y bueno, pues ella se dedicó a investigar estos procesos básicos de pensamiento, como lo son la observación, la comparación, la clasificación, el análisis y la síntesis, entre otros aspectos. Todos estos tipos de pensamiento, bueno, funciones psíquicas, observación, comparación, etcétera, las vieron igualmente en el proceso, perdón, en el pensamiento crítico. Entonces, la posibilidad de desarrollar este tipo de aspectos en el ejercicio de la enseñanza, aprendizaje y resolución de problemas fue, la ocupó ella dentro del ámbito educativo como fuera. Entonces ella se basó en este tipo de funciones psíquicas superiores para poder ver si podían comprender de mejor forma a sus alumnos este tipo de conceptos de física y de química. Entonces, esos fueron los antecedentes de su teoría. Ella se da cuenta de lo que está pasando y posteriormente fundamenta algunas bases. Se enfocó como objeto de investigación en el desarrollo intelectual de HP y consideró los fundamentos que orientan el desarrollo y la enseñanza de habilidades del pensamiento. Entonces recuerden que ustedes vieron qué son las funciones psíquicas superiores en pensamiento crítico, ¿sí lo vieron? ¿Sí, no? Funciones psíquicas superiores, ¿no? Sí lo vieron. Observación, lenguaje, memoria. No, pero creo que sí, ¿no? Bueno, ellos no se los digo, pero yo vi por ahí en el material que sí. O sea, tampoco viene el tema funciones psíquicas, no, pero obviamente dentro del tema pensamiento crítico se abordan estas cuestiones. Memoria, aprendizaje, lenguaje. No, sí, sí. Bueno, dice Tisha que sí. Les voy a hacer un examen de todo para ver qué tan aprendieron. No lo puedo creer. Bueno, ya, después
Bueno, entonces estos fundamentos o estas funciones psíquicas superiores son habilidades del pensamiento. Se llaman funciones psíquicas superiores, ¿por qué? Porque no todos lo tenemos más que los humanos. Obviamente memoria, atención, lenguaje no lo tienen los animales. Tienen funciones, sí, psíquicas, pero no superiores. Las superiores son las que poseemos nosotros. Entonces, por eso así se llaman. Entonces señala que gran parte del pensamiento ocurre en la etapa de percepción, es decir, que el pensamiento está determinado por la perspectiva particular de cada persona. Percepción también lo vieron y pues cada quien sabe que tenemos diferentes percepciones dependiendo de nuestras experiencias pasadas y nuestros nuevos conocimientos. Entonces, bueno, pues ella lo toma como parte fundamental para su teoría. La manera en cómo las personas ven el mundo que les rodea está condicionada por experiencias previas, que es lo que les dije, sus conocimientos y sus emociones. Entonces, el ser humano tiende en forma natural, perdón, a dejarse llevar por sus emociones antes de utilizar la razón. Esto también lo vieron porque recuerden que, no sé si vieron igual, no, nosotros lo vimos con las emociones básicas. Entonces recuerden que son instintivas. Entonces, nosotros al tener una circunstancia, si no somos totalmente críticos, que es válido, pues nos dejamos llevar más por las emociones que por el razonamiento. Entonces, no es que todo el tiempo tengamos que ser razonables ni nada, sino que pues hay ocasiones en las que no nos puede dejar ganar en la emoción, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto importante, no nada más. Sí, sí, porque algo en mí dice que va a salir bien, no, o sea, hay que ver, sí, a lo mejor va a salir bien, pero hay que tener un nivel de porcentaje de que no puede salir bien, de que a lo mejor y en tantos meses no voy a tener ingresos, etcétera, ¿no? Hablando de un proyecto, por ejemplo, económico o algo así, entonces no nos podemos dejar siempre llevar por emociones. Entonces, esto es natural, que nos dejemos llevar por las emociones, sin embargo hay que aprender a nivelarlo. Entonces esas son las bases de su teoría. En cuanto al propósito de su teoría, bueno, viene en desarrollar en el estudiante habilidades que propicien un aprendizaje más perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución de problemas relacionados con situaciones a que el individuo se enfrenta en su interacción con su entorno. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya la respuesta, hacer uso de esta inteligencia emocional que hemos venido trabajando y entonces aplicar una toma de decisiones bien ejecutada con situaciones a las que obviamente nos vamos a ir enfrentando en el día a día. Entonces, bueno, pues ella acuñe el término de aprender a pensar. Entonces, en eso se basa su teoría. La doctora de Sánchez afirmó que el aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser consciente de ello, viene siendo una habilidad que se va a aprender, porque pues evidentemente no todos nacemos con esta habilidad. Y no todos llegamos a poseerla, o sea, hay personas que por más adultas que sean, no aprenden a pensar críticamente, analíticamente. Entonces, es posible perfeccionar con el apoyo de estrategias y con la práctica constante. Entonces, en eso se basa su teoría de aprender a pensar. Y bueno, tenemos tipos de procesos de pensamiento. Entonces, aquí tenemos nuevamente los que les decía yo. En los básicos, y eso lo vieron también en pensamiento crítico. Esta información es jalada de pensamiento crítico, o sea, jalada de así. Procesos básicos, observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, análisis, síntesis y evaluación. Procesos de razonamiento, lo que les decía, el inductivo, el deductivo, hipotético y analógico. Procesos creativos, la expansión, la contracción de ideas, la extensión de campo y la activación cognitiva e inventiva. Entonces tenemos estos tipos de procesos. No se les vayan a olvidar, están los básicos, razonamiento y creativos para que los tengan en cuenta, porque todavía ni acabamos el cuatrimestre, ya se les olvidó.
cuando trabajen o cuando estén estudiando otra cosa van a decir, ay, esto lo vi en la uni y no me acuerdo. Nada más les van a sonar los nombres y no se van a acordar. Se van a dar de topes. Pero bueno, ya. El caso es que esa es la teoría de HP de Margarita de Sánchez. Les repito, es contemporánea, por eso la estamos viendo. O sea, sí hay como teorías muy, muy arraigadas y todo que son importantes, pero pues esta es importante porque es contemporánea, no es tan lejana y obviamente incluye todos estos aspectos que hemos estado viendo en el pensamiento crítico para que podamos utilizarlos en este tipo de análisis o en estas secuencias. Entonces tenemos... Déjate compartir. Ya se acabó casi la clase. Bueno, entonces tenemos después un libro de HP de Margarita. Ese lo vamos a revisar en la siguiente, porque su actividad precisamente consta de hacer ejercicios. Ejercicios de DHP de Margarita, lo vamos a ver posteriormente. Y les encargo el decálogo. ¿Ok? Para antes del jueves, por favor. Entonces, no sé si tengan dudas o algo que quieran agregar. ¿No? Bueno. Entonces, nos vemos la siguiente clase.